dentro de esta caja es una verdadera pasada. Os voy a enseñar el láser Creality Falcon 2 Pro 22 vatios. Sé exactamente qué capacidad tiene y qué cosas se puede hacer con ello y no sabes las ganas que tengo de ponerla a prueba, y os voy a llevar hoy en todo el proceso y os voy a dar unos pedazos de ideas para crear con ello. Y si tú dices, a mí me encanta, pero tantas maneras quizás no hago, os voy a proponer que esta máquina, para sacar provecho y empezar a amortizar y vender cosas personalizadas, porque hoy en día esto tiene éxito, pero en todos los modos. Y hoy os voy a dar unos cuantos ejemplos. Quédate porque van a ser muy chulas. Vamos a empezar. Quizás os recordáis que hace un año y pico había puesto a prueba una láser también, que también es una pasada, pero muchos me habéis comentado, pero yo no tengo taller donde puedo poner una máquina así, porque esas máquinas normalmente generan un tipo de humo, un olor muy fuerte. Y sí que es verdad que quizás viviendo en un apartamento, un piso o en una casa, pero no tener un taller, quizás no es una opción para ti. Esta máquina, no sé si lo podéis ver un poco en el dibujo, pero ahora lo voy a sacar de la caja, es especialmente diseñado para cualquier persona. No necesitas tener taller, ni garaje, ni un estudio, ni un local, porque esta misma máquina puedes colocar incluso en tu mesa de comedor, un escritorio si tienes, por ejemplo, un pequeño oficina en casa, pero ya es solamente por su diseño que hace que ya no genera este humo, porque viene completamente cerrado y sellado y tiene un tubo para la extracción de humo, que significa que no te va a molestar y puedes hacerlo perfectamente en tu vivienda. Y por eso mismo hoy no me encuentro en el taller, sino me he plantado en la mesa de comedor para que podáis ver que no hay ningún problema. El láser Creality Falcon 2 Pro viene prácticamente montado, simplemente hay algunos accesorios que tenemos que unir y lo único lo que hay que montar es la parte de arriba, que es la que encierra completamente la zona de trabajo, pero es súper fácil, rápido y es como un Lego para adultos. Cuenta con una bandeja extraíble para coger los residuos, pero también protege tu zona de trabajo. Estas varitas son geniales para separar la madera de la superficie de abajo para que ventile y que puedes ponerla incluso en dos diferentes posiciones. Acabo de montar el resto del láser, que de verdad ha sido súper fácil con el manual, sino también hay tutoriales en YouTube que solamente se dedica a demostrar el montaje en el caso que te gustaría verlo más visual. Después me dedico un ratito a descargar el programa y el software que necesito para hacer mis creaciones. Algo súper top que tiene este láser, que tiene una cámara integrado que podemos ver en nuestro programa para ver exactamente que tenemos bien posicionado el objeto que vamos a grabar. Es de verdad una ventaja muy grande, que normalmente había que tomar medidas y ahora sabemos exactamente que está bien colocado. Hoy hablamos sobre estos extras que tiene este láser a comparación con otros. Por ejemplo, este luz integrado, que es genial para tener todo el trabajo iluminado y que podemos verlo súper bien. Viene con esta pieza que nos ayuda exactamente con el grosor de material que vamos a utilizar. Depende a qué altura que tenemos que colocar el láser, si vamos a grabar o cortar. Cuando cerramos la tapa, las dos lucecitas se encienden, que significa que está completamente sellado y podemos empezar. También tiene un panel en el láser mismo donde podemos dar nuestros órdenes y cuenta con un botón de emergencia, unas llaves para cerrar y, como veis, cuando se abre la tapa en medio de un trabajo se para automáticamente. Volvemos a dar en nuestro programa de ordenador para que vuelvan a resumir y sigue con el trabajo que ya estaba haciendo. Este cacharro es una bomba de aire que va a nuestro láser y hace que tenemos mejores resultados. Aquí encontramos el extractor de humo que yo he dirigido a la puerta de la terraza, o puede ser una ventana. No puedo decir suficiente veces de cómodo es esto, no tener que llevar gafas y poder acceder a tu trabajo 360 grados. Visualmente es de verdad una gran ventaja. Y si me dices, Steffi, sí, todo muy bonito, pero yo no sé diseñar, traigo la solución. En internet hay muchas páginas que venden los archivos digitales para el láser, que solamente tienes que descargarlo. Este me costó 1,70 € y sin tener que romperme la cabeza he hecho esta cosa tan preciosa. El setup para poder empezar a trabajar es tan fácil como ya
todo es en uno, la protección de mesa, la bandeja con los residuos, no necesitas gafas y encima puedo estar al lado de mis peritos sin que a ellos lo molesta el humo. No todo hace falta que hacemos nosotros mismos, también puedes grabar objetos comprados en tienda, como por ejemplo este portalápices o una cajita de madera que he personalizado para el Día del Padre. Creo que esas cosas son súper chulas, mira el resultado que es impecable en 3D y queda súper bonito. También he hecho una prueba con el funda de teléfono de mi hijo y creo que ha quedado espectacular. En internet encuentras plantillas listos para utilizar, solo tienes que descargarlo y es una gran ventaja y sobre todo si quieres ahorrar tiempo. Todos son personalizados, piensan en cosas para parejas, San Valentín. Es un negocio muy bueno para vender cosas personalizadas, también para bodas, como números de mesa, la cajita para los anillos, el libro para las firmas. De verdad podía decir mil cosas, cumpleaños, cosas personalizadas para los detalles, los regalos para fin de año de curso para los profesores, mil oportunidades para montar un propio negocio. Bueno, el resumen de esta máquina que es una pasada y sobre todo los extras que trae que hace que se diferencia a los otros láseres que hemos visto hasta ahora o incluso el láser que yo había probado hace un año y que es seguro para utilizarlo en torno de niños, mascotas, que no necesitas un sitio extra donde poder llevar a este extra de negocio o hobby que tienes. Es de verdad un gran ventaja. Me parece súper práctico que ya tienes la mesa protegida, que el extractor de humo que no molesta absolutamente nada y igualmente tenemos una superficie muy grande para utilizar para trabajar. Podría prepararos muchísimos más ejemplos de lo que se puede llegar a hacer con esta láser, pero es que las posibilidades son infinitas. Si queréis que os haga otro vídeo más adelante, déjamelo en comentarios para daros más ideas, sobre todo si son temáticas o cuáles os gustaría. Hoy me he enfocado más a cosas planas, pero puedes hacer cosas chulísimas también en 3D, que igualmente es hacer corte, pero luego se monta, por ejemplo, cajitas, puzzles, figuras 3D, otro tipo de organizadores para el escritorio. Tienes muchísimas cosas más y me encantaría seguir descubriendo de completamente otras cosas que puedes hacer también con esta máquina. Os dejo igualmente el enlace a esta máquina abajo en la cajita de información. Iros echando un vistazo de todas las cosas que puede llegar a hacer porque es mucho más. Hoy sobre todo he hecho pruebas sobre madera, menos en la funda de teléfono, pero puedes utilizar muchísimo más otros materiales como por ejemplo plástico, chapitas por ejemplo para las mascotas o para hacer pequeñas bisuterías. Hay muchísimas posibilidades. Como he dicho antes, están infinitas. Os invito a que os echáis un vistazo también en internet para que veáis las cosas que podéis llegar a hacer con esta máquina y que esto encienda vuestra bombilla de creatividad. Y no os preocupéis en el caso que dices, sí, pero es que yo no puedo diseñar. Sabéis que siempre podéis recurriros a las plantillas descargables de personas que se dediquen a preparar todos los diseños y solamente hace falta cambiar el nombre o otras ciertas cosas y luego solamente tienes que mandar a la máquina a cortar o grabar y es lo único lo que tienes que hacer. No tienes que diseñar nada en el caso que no tienes esta capacidad o quizás ni es algo que te gusta hacer. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os ha servido, que los habéis disfrutado. Sígueme aquí en mi canal, pero también en mis otras redes sociales, porque en YouTube quizás estoy como cada semana, pero en Instagram estoy todos los días. Así que nos vemos ahí y aquí. Muchísimas gracias por todos vuestros mensajes y apoyo y nos vemos pronto en otro tutorial. ¡Chao!